¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con el doctor Sammy Mancilla. Él es médico cirujano y durante los últimos meses ha estado en la primera línea de batalla atendiendo a pacientes contagiados con coronavirus. El tema a tratar será los asintomáticos y los cuidados que debe tener este tipo de pacientes, así como el reto que suponen para controlar esta crisis sanitaria. Doctor Mancilla, ¿qué riesgos implica para un contagiado ser asintomático? Buenas y bienvenido. Hola, Carol, buenas noches. Gracias una vez más por esta invitación de suma importancia para brindarle un mensaje bastante claro, preciso y conciso a nuestros oyentes y seguidores. Bueno, en cuanto a la experiencia que he tenido en tratamiento con pacientes COVID-19, el gran misterio, porque es un misterio el que surge en cuanto a los asintomáticos. Estamos hablando de pacientes asintomáticos, lo que traduce en medicina de que no presenta ningún tipo de síntomas, ¿no? Pero yo siempre me he hecho esta pregunta cuando surgió en Europa y en Asia el misterio en cuanto a los asintomáticos. Por ejemplo, te voy a contar un caso real de un colega intensivista en Madrid. A él le comunican que llegó una paciente de 68 años con patología de base, COVID positivo, y la señora no presentaba síntomas de interés. O sea, cuando decimos síntomas de interés, dificultad respiratoria, cuadro febril, y esta paciente estaba saturando 75%. Cuando un paciente está saturando 75%, es un paciente que inmediatamente corre el equipo de emergencia a intubar, porque es un paciente que va a tener un distrés respiratorio, una dificultad respiratoria bastante profunda, la cual pues lo lleva a entrar en un estado inconsciente. Cuando mi colega llega a la unidad de cuidados intensivos, él manifiesta que encuentra a la paciente sentada en la cama, hablando por su teléfono celular con una hija. Entonces, lo que llama la atención es cuando la pasan al equipo de tomografía para tomarle el CAT de tórax, y en el equipo en el examen, en la evaluación que le hacen con el tomógrafo, se encuentran con que la paciente tiene un daño pulmonar silencioso. En estos días, hace creo que un par de semanas, yo publico en mi Instagram precisamente un caso de una placa de un paciente panameño de 28 años, también catalogado como asintomático, y este paciente tenía infiltrados bilaterales silenciosos. O sea, un paciente que lo reporta como asintomático, el paciente en realidad los síntomas que debió reportar no los manifiesta ante el médico tratante. El paciente refiere que tiene una tos seca, pero ya habían pasado 6 días de dicho diagnóstico, ¿no? El paciente empieza con la tos seca, yo le digo, vamos a tener que enviarte una placa. Se le manda la placa y de verdad en la placa aparecen infiltrados bilaterales, lo que quiere decir que el paciente estaba sufriendo un daño pulmonar silencioso, y esto pone en riesgo a este tipo de pacientes. Doctor, ¿él acudió a su consulta por la tos? Él me manifestó, o sea, él está aislado en domicilio, él me manifiesta pues que tiene tos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se dio cuenta él que tenía COVID? Porque en su núcleo familiar salió positivo su abuelo y el tío. O sea, en una familia de 6 integrantes donde salen 2 personas positivas, a todos le hacen el rastreo y él sale positivo. O sea, hay 3 personas positivas: el abuelo que está hospitalizado en el complejo, el tío que está aislado en hotel, y él que está positivo, pero sin síntomas significativos que refieran a una enfermedad respiratoria. Entonces, a él se le manda su tratamiento ambulatorio, pero él al 6º o 5º día, creo que fue, él manifiesta que tiene tos seca. Una tos seca en la noche que no lo deja dormir. Al él manifestar eso, entonces yo me veo obligado a hacerle una evaluación a nivel de tórax, porque cuando empiezan los cuadros de tos es porque hay un foco inflamatorio a nivel respiratorio. Ya a nivel alveolar puede haber un foco inflamatorio, o a nivel de la faringe, laringe. Entonces el paciente se toma la placa e inmediatamente me comunican el resultado. El paciente tiene infiltrados bilaterales. O
sea, estaba teniendo un daño pulmonar silencioso. Muchos pacientes en Europa murieron, tuvieron muerte súbita por el reporte de casos asintomáticos. Este fin de semana yo tuve una reunión con colegas precisamente de España y de República Checa con un epidemiólogo, el doctor Giri Beran, que es un reconocido epidemiólogo en República Checa, tiene varios estudios clínicos y está haciendo un excelente trabajo en República Checa en cuanto a pacientes COVID. Y hemos llegado a la conclusión de que esto de los pacientes asintomáticos es un gran misterio porque, no sé, yo te pregunto a ti, Carol, ¿tú has escuchado? Estamos hablando de una enfermedad respiratoria, ¿ya? Un virus respiratorio, un virus infeccioso, y yo te pregunto, ¿has escuchado alguna vez una persona que haya tenido un resfriado asintomático? No, por lo general siempre reportan síntomas. Doctor, y ya que estamos hablando de los daños que podrían sufrir, ¿el ser asintomático no necesariamente significa que la persona no va a sufrir daños? Va a sufrir daños, por eso estaba poniendo de introducción, de abreboca, el caso del colega mío en España, la paciente de 68 años, asintomática, entre comillas, que tenía un daño, estaba presentando ya fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que supervisar a este tipo de pacientes. Inmediatamente un paciente se identifica como COVID-19, muchas personas van a manifestar sintomatología moderada o leve, ¿ya? Cuando los pacientes manifiestan sintomatología moderada o leve, quiere decir que esa persona está físicamente o inmunológicamente bien, ya que su sistema inmunológico, nosotros tenemos el sistema inmunológico dividido en dos. Yo le llamo los dos ejércitos. Un ejército que patrulla por todo nuestro organismo y otro ejército que está en base. El ejército que patrulla por todo el organismo se llama sistema inmunológico innato, que es con el que nacemos, que es cuando nos lesionamos, una laceración, llegan esas células macrófagos a trabajar en ese daño, y el sistema inmunológico adaptativo es el que ya reconoce un patógeno que el sistema innato no pudo combatir, que es cuando se manifiesta un cuadro febril. Ya, cuando a ti te da fiebre, es una alerta. Cuando a ti te da dolor de cabeza, es una alerta. Y esas son alertas que parten de nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando una persona tiene un síntoma por COVID-19 leve o moderado, de que no requiere un antibiótico porque no se le manifestó la infección por neumonía, que solamente tiene el cuadro viral por el COVID, por el coronavirus, esa persona quiere decir que tiene un sistema inmunológico bastante potencializado que pudo combatir a ese coronavirus, ¿ya? Y eso es lo que yo he venido planteando desde que empezó esto. Desde el día cero, yo empecé con la campaña, vamos a reforzar el sistema inmunológico, tenemos antivirales, tenemos inmunomoduladores sintéticos, vamos a hacerlo. Y bueno, hasta ahorita pues hay un gran grupo de personas a las cuales yo he tenido la oportunidad de atender, los que me siguen y están siguiendo estas recomendaciones que yo he dado, y cuando les ha dado el virus pasa desapercibido, ¿ya? Pero es porque una persona está físicamente, inmunológicamente preparada. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una persona, por decirlo así, más que nada esto pasa en adultos de edad media, ya personas entre los 20, 25 años, entre los 40 años, si no tienen una patología de base, pueden pasar como desapercibidos ante este virus. Pero este virus puede causar daños a nivel orgánico, silenciosos. El caso, una miocarditis, ¿ya? Que es cuando se inflama el músculo cardíaco, eso puede llevarnos a la muerte, ¿ya? El caso de la paciente de España, una fibrosis pulmonar, ¿ya? Una fibrosis pulmonar compromete a esa persona y la puede llevar a una muerte súbita por un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho tacto, hay que tener buen tacto al momento de identificar estos pacientes y tratarlos, porque el paciente COVID-19 requiere un tratamiento. Así sea un paracetamol o un acetaminofén, requiere un tratamiento. No puedo decirle a un paciente, aíslate en tu casa, en tu habitación, y espera los 14 días si sobrevives. No puede, o sea, yo no puedo, nosotros no podemos mandar a un tipo de paciente así a que se cure solo.
Doctor, ¿qué podría influir para que una persona presente síntomas y otras no presenten? Vuelvo y lo repito, todo parte de nuestro sistema inmunológico. O sea, nuestro sistema inmunológico es el pilar de esta lucha, ¿ya? Si nuestro sistema inmunológico, si la persona está sanamente, físicamente bien, es una persona que tiene un sistema inmunológico que responde ante cualquier patógeno. Cuando hablamos de cualquier patógeno, puede ser a un cuadro viral a un cuadro infeccioso viral por influenza, resfriado común, una faringitis, una amigdalitis, una faringoamigdalitis, cualquier tipo de infección que no requiera un tratamiento ya medicamentoso o farmacológico, ¿ya? Estas son las personas que tienen una sana alimentación, son personas... y también entra en juego algo muy importante y es lo que pasa en los niños. Raramente se escucha que un niño falleció por COVID-19. Cuando un niño fallece por COVID-19 porque es un niño que está en condiciones muy precarias, está en estado de desnutrición o tiene alguna patología que compromete su sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa en los niños? Los niños tienen una interleuquina que es la 17A. Esa interleuquina, ellos la manejan a un nivel alto. Y esa es la que se encarga de que su sistema inmunológico responda ante esos patógenos y lo inactiven en cuestión de días. Ya eso puede durar entre 2 a 3 días. ¿Ya? Los niños pueden tener una secreción nasal, un malestar de garganta, pero no van a requerir terapéutica farmacológica. Así que la clave de esto está en cómo esté tu sistema inmunológico. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo, una persona oncológica, una persona con cáncer. Las personas con cáncer, al recibir quimioterapias, su sistema inmunológico está suprimido, está deprimido, ya está debilitado. Esas personas tienen que estar inmunológicamente bien para recibir o soportar un patógeno X. No necesariamente tiene que ser el COVID-19. Si una persona en un tratamiento de oncología, una quimioterapia, llega a presentar un cuadro por influenza, una infección por influenza, y si esa persona no se trata bien la influenza, esa influenza se puede convertir en una neumonía, en una bronconeumonía, en una TBC. Entonces, todo parte de cómo esté nuestro sistema inmune. Doctor, los asintomáticos se sienten bien y muchos solo mediante la prueba saben que tienen el virus. ¿Cuáles son sus recomendaciones específicas para este tipo de personas una vez el test les marca positivo? No presenta ningún tipo de síntoma que yo lo dudo, o sea, yo en lo personal lo dudo, porque, vuelvo y te digo, yo no conozco un caso de influenza asintomática ni resfriado común asintomático. Si en el caso tal que no presente síntomas, el aislamiento, ¿ya? Porque viene la otra cara de la moneda, que se dice que ellos manejan una carga viral alta, ¿ya? No puede ser que manejen una carga viral alta porque son pacientes que no tienen síntomas, o sea, son pacientes que potencialmente el virus está bajo una carga débil, porque no les ocasiona síntomas. Entonces, para mí, un asintomático es difícil que propague el virus, mas sin embargo tiene que estar aislado, ¿ya? Otra cosa que también aprovechando pues, esta pregunta y volviendo de pronto a cómo debería ser la ciencia, el paciente con resfriado común, el paciente con influenza es un paciente que debe estar aislado por un máximo de 7 días. ¿Ya? Por eso cuando al niño en la guardería le da resfriado, el niño inmediatamente, la teacher lo manda a su casa. ¿Por qué? Porque no puede estar allí, porque va a contagiar a los demás niños. Entonces, en el caso de estos pacientes asintomáticos, si no tienen ningún tipo de síntoma, está bien, aíslate y espera que el virus decline entre los 14 y 21 días, ¿ya? Porque este virus consta de 4 fases. Una fase, la primera fase que es el periodo de incubación, que dura entre 3, 4, 5 días. La segunda fase que ya es cuando el virus se instala en nuestra vía respiratoria alta, y empieza pues a buscar cabida para la parte superior de nuestro sistema respiratorio, y es donde empieza a hacer daño en esa
segunda, tercera fase, y la cuarta fase, que es cuando el virus va declinando. ¿Ya? Más sin embargo, yo no me confío y yo no le digo a una persona que cumple la cuarentena o el confinamiento de los 14 días, al 15º día sal. No. Yo prefiero que esa persona guarde su aislamiento 21 días a 14 días. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación primordial que le doy tanto a un asintomático como a un COVID sintomático. ¿Ya? En el apartado del medirse, monitorearse, por ejemplo, el oxígeno, esa parte, ¿cómo se manejaría o estar pendiente de, digamos, ciertos signos? Ok, volvemos a poner el ejemplo de la paciente de España. La paciente de España no tenía ningún tipo de síntomas, pero tenía una saturación de 75%, que es una saturación que requiere un oxígeno por intubación, ya por ventilación mecánica. ¿Ya? La paciente la encuentran sentada. Si el paciente asintomático tiene una saturación, por decirlo así, de 85, ¿ya? Yo lo máximo que he visto en pacientes en saturación ha sido 88. Y el paciente en 88 tiene una hiperactividad respiratoria y tiene opresión torácica. Entonces, yo no me puedo explicar cómo un paciente asintomático, entre comillas, tiene una saturación de 75 y no tiene dificultad respiratoria. ¿Ya? O sea, es un misterio. Mas, sin embargo, tiene un daño pulmonar que pasó con el chico de 28 años. Hace como unas 3, 4 semanas yo publiqué eso en mi Instagram, está, y tengo la placa publicada, y están los infiltrados bilaterales de un paciente, entre comillas, asintomático. Pero el paciente nada más manifestaba tos. Cuando ya el paciente manifiesta esa tos nocturna, con esa hiperactividad, ya el paciente inmediatamente tiene que ser sometido a un tratamiento farmacológico. Este ha sido el doctor Sammy Mancilla para el diario Panamá América.